Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva lección del Diplomado Azure Fundamentals 2021, última lección de la sección correspondiente a servicios core de Microsoft Azure. Esta sección te va a ayudar a refinar los conocimientos relacionados con los servicios core de cómputo, almacenamiento, redes, bases de datos, etc., para llegar de la mejor manera posible preparadas para el examen de certificación oficial AZ900. Llegó el momento de hablar de bases de datos. El primer tema que vamos a tocar es Azure SQL. Azure SQL tuvo una sección dedicada en el diplomado Azure Fundamentals Base de Conosur.tech, donde descubrimos todas las ventajas y oportunidades que tenemos a través de esta oferta de uno de los motores más conocidos de mercado, pero en Azure. Cuando nos referimos a Azure SQL, hablamos justamente de una cartera de SQL unificada basada en el motor SQL Server. Tenemos la opción de tener bases de datos SQL Server sobre máquinas virtuales de Azure, que esto sería una opción IaaS de infraestructura como servicio. Es importante poder identificar esto de cara a la certificación. Bases de datos SQL Server sobre máquinas virtuales es IaaS. Y es un entorno conocido por muchas organizaciones, ¿sí? Básicamente es una opción muy indicada para el realojamiento y las aplicaciones que requieren acceso y control a nivel de sistema operativo. Vamos a asumir que tenemos que hacer ciertas personalizaciones a nivel sistema operativo. Bueno, tener el motor de base de datos sobre IaaS a veces nos da muchísimo más control. La primera oferta PaaS, plataforma como servicio, de esta cartera de SQL unificada basada en el motor de SQL Server es Azure SQL Managed Instance. Y básicamente es la mejor manera de modernizar aplicaciones existentes, dado que, a diferencia de SQL Server en máquinas virtuales, en esta opción de Managed Instance yo no tengo responsabilidad de mantenimiento sobre el sistema operativo, disminuye mi nivel de responsabilidad, pero tenemos una alta compatibilidad con SQL Server y soporte nativo a Virtual Network. Esto significa que tener una instancia en máquinas virtuales y tener una instancia gestionada con Azure SQL Managed Instance me ofrece una alta compatibilidad de funcionalidades entre una y otra. Básicamente tengo las mismas funcionalidades de un lado y del otro. La excepción es que yo no me responsabilizo por mantener el sistema operativo, ni me responsabilizo sobre mantener el motor, mantener la instancia de base de datos. Por lo cual, en la primera opción de SQL en máquinas virtuales es una opción para realojar mis aplicaciones. Pero la opción de Azure SQL Managed Instance es la mejor opción para modernizar con una alta compatibilidad con SQL Server. Y la segunda opción de plataforma como servicio que tenemos en esta cartera de SQL unificada basada en el motor de SQL Server es Azure SQL Database, que básicamente es la manera más fácil de crear una base de datos de manera muy sencilla y muy barata en la nube de Microsoft Azure. Si tuviésemos que resumir qué es Azure SQL Database, sería como poder crear bases de datos sin importarme absolutamente nada. Bases de datos basadas en SQL Server, por supuesto. Las bases de datos que voy creando son individuales. Lo que necesito como requisito previo es un motor lógico, ¿sí? Un servidor lógico. Pero en realidad el servidor lógico de SQL Server lo que me da es un entorno de seguridad. Y dentro de ese servidor lógico genero las bases de datos que yo quiera. Cuando las consuma me conecto al servidor lógico y dentro voy teniendo todas las bases de datos que fui generando como instancias únicas. Tenemos la opción de crear bases de datos basadas en Azure SQL Database en un modelo de cómputo preaprovisionado, en un modelo serverless o en un modelo basado en Virtual Cores, por así decirlo. Que básicamente son modelos basados en DTUs y en Virtual Cores, o una opción con computación preaprovisionada, pero serverless, en donde en realidad pongo un máximo y un mínimo de hardware, en donde dependiendo de la carga yo voy a hacer utilización de mayor o de menor carga de trabajo. Entonces, como Azure SQL tenemos infraestructura como servicio y plataforma como servicio, todas las opciones puestas sobre la mesa. Cuando hablamos de modelos de compra de Azure SQL Database, justamente, estamos hablando de dos grandes modelos, DTU y vCore, o Virtual Core. El modelo basado en DTUs
Un DTU es una unidad empaquetada que representa potencia de la base de datos y también posibilidades de almacenamiento. En el diplomado de Azure Fundamental Base hemos visto cómo crear bases de datos basadas en el modelo de compra de DTUs. Y fíjense que es muy simple, nosotros tenemos que seleccionar cuántos DTUs están prearmados los paquetes. Tenemos una simplicidad muy enfocada en la elección y el objetivo es que nosotros podamos ir escalando a medida que necesitemos. Fíjense que de hecho el gráfico lo que indica es que nosotros a medida que necesitamos más poder de cómputo y más almacenamiento vamos subiendo en los niveles de modelo de compra de DTUs. Cuando vamos al modelo de Virtual Cores tenemos escalabilidad independiente. ¿Qué significa? Que podemos elegir en forma independiente los recursos informáticos y de almacenamiento. Podemos utilizar beneficios híbridos de licenciamiento para ahorrar costos. Es decir, si yo tengo una licencia de SQL Server o varias licencias de SQL Server con un contrato Enterprise Agreement, podemos llevarlo como beneficio híbrido, por lo cual vamos a pagar menos. Es la mejor opción para los clientes que valoran flexibilidad, control y transparencia en el modelo de costos. No porque el modelo de DTU no sea transparente, sino porque es un modelo muy encapsulado, es una unidad empaquetada que ¿cómo calculamos cuántos DTU necesita nuestra aplicación? En cambio, cuando estamos hablando de Virtual Cores, cantidad de Virtual Cores con un tamaño de almacenamiento específico, nosotros estamos más acostumbrados a entender qué potencia de cómputo necesitamos. Y es la opción que Microsoft recomienda siempre y cuando sea posible. No obstante, no siempre es la más conveniente para los clientes, porque si queremos opciones muy baratas para entornos de desarrollo podemos ir al modelo basado en DTU sin ningún tipo de problemas. Aquí estamos hablando de Azure SQL Database y los diferentes modelos de compra. No se olviden también que tenemos la opción de grupos elásticos en Azure SQL Database. Estos grupos elásticos pueden ser grupos elásticos basados en DTU o basados en Virtual Core. La imagen que estamos viendo es basada en DTU, pero básicamente en vez de pagar por cada base de datos con un modelo de compras, nosotros pagamos por un conjunto de bases de datos. Después, si metemos 1, 10 o 50 o 100 bases de datos, ya va a ser una decisión propiamente nuestra. Los precios arrancan incrementados con respecto a una base de datos independiente, pero cuando tenemos un conjunto de bases de datos, hacemos la diferencia en el precio. Podemos tener realmente un ahorro bastante considerable cuando estamos hablando de grupos elásticos. También en el diplomado de Azure Fundamental Base, que es el diplomado anterior a esta actualización 2021, tenemos ejercicios que ustedes pueden hacer específicamente y tenemos videos paso a paso explicando cómo crear un grupo elástico. Ahora, la oferta de base de datos en Microsoft Azure no se detiene solamente en SQL. Tenemos diversas opciones que se conocen como Azure Database for. Azure Database for tenemos for MySQL, PostgreSQL y MariaDB. Además de la que ya hemos visto que es Azure SQL, ¿no? Obviamente. Cuando estamos hablando de MySQL, estamos hablando del súper conocido motor de base de datos MySQL, totalmente administrado por Microsoft para desarrolladores de aplicaciones. Cuando estamos hablando de PostgreSQL, estamos hablando del famosísimo motor de base de datos relacional Postgres, que es de código abierto. Y por último, cuando estamos hablando de MariaDB, estamos hablando también de un modelo de base de datos relacional basado en el motor de código abierto MariaDB. La ventaja que tenemos en estas tres últimas opciones es que Microsoft es el responsable de mantener, por lo cual es una opción PaaS. Si nosotros en el examen de certificación nos dicen, queremos tener un modelo de entrega basado en PaaS, la resolución es que vamos a tener App Service más Azure Database for PostgreSQL. ¿Estamos en un modelo PaaS? Sí, estamos en un modelo PaaS. Esa es la ventaja. MySQL, PostgreSQL y MariaDB tienen opciones nativas PaaS ofrecidas y mantenidas por el fabricante Microsoft. Como uno de los últimos temas de base de datos, vamos a repasar conceptualmente aquellas cuestiones muy importantes y relevantes de Cosmos DB. Azure Cosmos DB es una gran oferta de Microsoft de una base de datos disponible en múltiples regiones y con niveles de servicio inigualables. Azure Cosmos DB es un servicio de base de datos no SQL o NoSQL totalmente administrado para el desarrollo de aplicaciones modernas. Es totalmente administrado por Microsoft y podemos obtener tiempos de respuesta
inferiores a los 10 milisegundos y una disponibilidad de 99.999 garantizados. Realmente la calidad de servicio es inigualable. Y la gran ventaja que tenemos con Azure Cosmos DB es que podemos tener APIs de código abierto para MongoDB y para Cassandra. Es decir, además de para SQL, no necesitamos aprender nuevas tecnologías. Si mi equipo está acostumbrado a trabajar con MongoDB o con Cassandra, podemos seguir utilizando lo ya conocido por el equipo para comunicarnos y para consumir Cosmos DB, para hacer las consultas, ¿sí? Básicamente. Y es un motor de base de datos ideal, pero ideal para alojar datos no estructurados o información en formato JSON. Vamos a algunos conceptos claves de base de datos de Azure, incluyendo el último servicio que hemos visto, que es Cosmos DB. Primero, Azure tiene una oferta PaaS de base de datos muy extensa. En relación a bases de datos relacionales, por un lado tenemos bases de datos basadas en SQL Server, MySQL, PostgreSQL y MariaDB. Asimismo, existe una opción de base de datos ideal para alojar información no estructurada y JSON, que se llama Azure Cosmos DB. Tanto la opción de Azure SQL como la opción de Cosmos DB tiene su opción serverless. Esto es importante de repasar y lo hemos visto en el diplomado base, ¿sí? Que tenemos para Azure SQL Database como también para Cosmos DB una opción serverless en donde podemos identificar mínimos y máximos y el motor va escalando a medida que lo necesito. La base de datos va escalando a medida que lo necesita. Este no es el único contenido relevante que tenemos que conocer sobre bases de datos en Azure. De hecho, en el diplomado base tenemos un montón de ejercicios donde ustedes interactúan con Azure SQL Database, Azure... Esto pasa cuando me cuelgo. No voy a cortar el video, sino que voy a seguir hablando, pero para que vean un poquito el detrás de escena de lo que puede llegar a pasar, que uno se queda pensando. También tenemos ejercicios de grupos elásticos de Azure SQL, eso es lo que quería decir recién. Y también tenemos ejercicios prácticos para Azure Cosmos DB. El objetivo es desarrollar las habilidades del saber hacer sobre los fundamentos de Microsoft Azure. Esta actualización 2021 apunta a los conceptos claves que necesitamos reforzar para llegar lo mejor preparados al examen de certificación oficial. Tips de formación, igualmente por si alguno de estos temas a ustedes los dejó con dudas, consultas o se sienten no preparados del todo para poder absorber esos conceptos claves. Lo que acabamos de ver fue lo tratado en las siguientes secciones del diplomado de Azure Fundamental Base. Sección 12, Fundamentos de Azure SQL y sección 13, Azure Cosmos DB. No dejes de repasar si te quedaste con dudas o consultas las lecciones y los ejercicios sugeridos, como así también los quizzes que tenemos al finalizar cada una de las secciones del diplomado base. Y hablando de quizzes, con esta lección damos por finalizada la sección de servicios core de Microsoft Azure, refinada y optimizada para prepararnos para el examen de certificación oficial. Y la próxima lección es un quiz de 1 hora en donde van a tener cerca de 45 o 46 preguntas aproximadamente que están todas orientadas a los temas que hemos visto de servicios core. Esto significa que vamos a estar revisando conceptos de nube, conceptos de Azure, conceptos de cómputo sobre IaaS y también sobre PaaS, recorriendo los servicios que hemos visto en toda esta sección del diplomado 2021. Máquinas virtuales, grupos de escalado de máquinas virtuales, Azure App Service, Azure Container Instance, Azure Kubernetes Services. También vamos a tener preguntas sobre servicios de almacenamiento, servicios de redes, servicios de base de datos. Vamos a tener un poquito de todo lo relacionado con servicios core. Así que te proponemos que sigas avanzando en el diplomado y si aún no estás inscripto o inscripta y estás viendo este video a través de YouTube, en los detalles, en la descripción de este video vas a obtener los links para poder sumarte de manera gratuita a los diplomados de conosur.tech.